He creado la cronología definitiva de Sonic para contarte el lore que muy pocos conocen. Hoy te contaré todo lo que esconden los juegos de Sonic y el lore de los personajes, empezando con juegos clásicos. Quédate hasta el final del video para enterarte de todo, ya que he combinado una cantidad gigantesca de información para hacer la mejor cronología posible, ya sean manuales y guías antiguos, o material reciente como animaciones y comentarios de escritores. No olviden comentar qué les gustaría ver en un próximo video, dejar su like y suscribirse. Comenta si quieres una figurita de Sonic. Ahora, que empiece el video. El legendario erizo azul que puede correr más rápido que el sonido. Sonic el erizo. Nació en Christmas Island, una extraña y misteriosa isla habitada por robots y animales. Pero su espíritu aventurero lo alejó de ese lugar, la voz de su corazón lo llevó a viajar por el mundo para vivir un sinfín de aventuras. A través de lugares misteriosos, junglas sin explorar, capitales ancestrales, o islas perdidas. Las aventuras de Sonic no conocen un límite. Donde hay problemas, Sonic aparece para salvar a todos de los malos, para luego desaparecer en el viento a su siguiente aventura. Para aquellos que sufren en la vida y necesitan apoyo, Sonic es un símbolo, un ideal de libertad, un guía y protector. Es el erizo de la justicia, el saber, y el valor. Sonic aparece envuelto en una emocionante aventura y te lleva a través de este fantástico viaje, enseñándote a ser tú mismo y tener las agallas para vivir a tu manera, a no dejar que otros se impongan por encima de lo que sientes, a seguir adelante y poder sonreír. De esta forma, Sonic ilumina el camino para quienes enfrentan la realidad del mundo, un mundo que te exige quién debes ser, en lugar de permitir ser tú mismo. Él está fuera de lo común, es capaz de ser él mismo, seguir la voz de su corazón y nunca detenerse ante la adversidad, sigue corriendo, sigue en movimiento, manteniendo su sonrisa incluso en las peores situaciones, convencido de que logrará sus metas. Aquel poder es único, es lo que significa vivir libre. Cada aventura es una nueva historia por contar, así damos comienzo a las historias de Sonic el erizo. Esta es South Island, una misteriosa isla con abundante naturaleza, llena de tesoros y ruinas antiguas. Se dice que en esta isla se encuentran ocultas las Esmeraldas Chaos, unas gemas ancestrales que son capaces de convertir los pensamientos en poder, cada una es una fuente ilimitada de energía. Cuando todas son reunidas pueden realizar un milagro, y aquel que las obtenga todas obtendrá un poder infinito, poder que viene del corazón. Luego de ser usadas, las esmeraldas se dispersan por el mundo, o se ocultan en las fases especiales, unas dimensiones vacías a las que se puede acceder a través de portales como anillos gigantes. Actualmente nadie ha logrado encontrar las Esmeraldas Chaos, ya que se encuentran en las fases especiales de South Island, y esta isla se mueve sin rumbo a través del océano, haciendo que encontrarla sea un verdadero reto. Un día, a la isla llegó el Dr. Eggman, también conocido como Dr. Ivo Robotnik. Un malvado genio científico de un coeficiente intelectual de 300, y una personalidad sumamente egocéntrica e infantil. Se autoproclama como el mayor genio científico del mundo, es testarudo, y ama las máquinas y robots por sobre todas las cosas. Con el poder de la ciencia quiere lograr su mayor ambición, conquistar el mundo, transformarlo en un lugar repleto de sus bellas máquinas donde reine el Imperio Eggman, su mundo ideal. Por supuesto, no le importa cómo esto afecta a los demás, esto debido a su inmadurez que lo hace inconsciente de los problemas que causa. Eggman creó una fortaleza industrial en las montañas de la isla, y lejos de respetar el medio ambiente, empezó a capturar a los animales de South Island para usarlos como fuente de energía para su ejército de robots. Eggman envió a sus robots a buscar las Esmeraldas Chaos, sin importarle si es que tiene que excavar toda la isla, jurando con su excéntrica risa que el mundo será suyo.
De repente, apareció Sonic, un erizo azul que puede correr a velocidades supersónicas. Es un espíritu libre con una gran actitud, quien vive bajo sus propias reglas y sigue solo la voz de su corazón, desobediente ante la autoridad, desafiante ante las normas comunes. Tiene un corazón de oro, es leal, honesto, detesta la injusticia, y su confianza en sí mismo es inquebrantable. Siempre vive en movimiento, corriendo para encontrar emoción y aventura. Es algo impaciente y suele ser distante con los demás, pero nunca dudaría en ayudar a alguien en problemas. Sonic estaba de aventuras visitando South Island, hasta que encontró a los animales de la isla siendo esclavizados por Eggman. La libertad de la naturaleza entra en conflicto con la opresión del avance industrial del Doctor. Ante la situación, Sonic no se queda de brazos cruzados ni pierde su valioso tiempo, de inmediato se pone en acción para ayudar y proteger sus amigos animales, decidiendo recorrer toda la isla para liberar a los animales, y obtener las esmeraldas caos antes de que caigan en las manos equivocadas. Sonic recorre a toda velocidad las diferentes zonas de la isla, desde zonas tropicales con colinas verdes, ruinas antiguas sumergidas en agua, áreas urbanas con luces y carreteras. Y así por cada zona liberando a los animales, enfrentando a Eggman y sus robots, y consiguiendo las esmeraldas caos. El imprudente avance industrial de Eggman culminaba en su base, Scrap Brain, un lugar contaminado y mecanizado que no da lugar a la naturaleza, la representación de en lo que el mundo se puede convertir si Eggman logra conquistarlo. Sonic se infiltra en la hostil fortaleza enfrentando un sinfín de peligros y trampas, para luego llegar a la zona final de la base, donde Eggman estaba esperando a Sonic con su máquina más peligrosa. Sonic y Eggman tienen un enfrentamiento final, y de esta batalla decisiva Sonic sale vencedor. Eggman intenta escapar, pero Sonic destruye su nave, marcando así la derrota de Eggman y sus planes son arruinados. Finalmente, Sonic regresa de su viaje logrando salvar el mundo, con todos los animales liberados y conseguido las esmeraldas caos, las cuales comenzaron a flotar y con su poder liberaron la isla de la contaminación de Eggman, devolviendo su naturaleza a la normalidad. Sonic toca una esmeralda, teniendo una visión que revela el siguiente lugar a donde irían las esmeraldas, junto a una séptima esmeralda por encontrar. Las esmeraldas se dispersan, y Sonic se va corriendo a su siguiente aventura. Este es Never Lake, un lago sobre el cual ocurre un bello fenómeno natural. Durante un mes en el año aparece flotando un planeta pequeño y precioso llamado Little Planet, conocido como el planeta de los milagros, el cual luego desaparece hasta el siguiente año debido a su órbita natural. En este pequeño planeta el flujo del tiempo funciona de una manera muy anormal, donde el pasado, presente y futuro colisionan. Esto es porque aquí se encuentran las piedras del tiempo, unas piedras que pueden controlar el flujo del tiempo, capaces de hacer maravillas temporales, como transformar un desierto en una jungla, o descontaminar un lago entero. De repente, el Dr. Eggman regresó con un nuevo plan. Esta vez puso sus ojos en el Little Planet, al ser el lugar perfecto para construir su fortaleza, donde podría conseguir las piedras del tiempo, para controlar el flujo del tiempo y así conquistar el mundo. Eggman construye una fortaleza metálica en Little Planet, y encadena el planeta entero a una roca al lado de Never Lake, jurando que esta vez logrará conquistar el mundo. Incluso si Sonic se pone en su camino, esta vez no será rival para él, ya que lo aplastará con el poder de la ciencia. Poco después, Sonic fue a visitar Never Lake para apreciar la fenomenal llegada del Little Planet, pero en su lugar, encontró al planeta encadenado a una roca con la cara de Eggman. El Doctor amenaza con sus peligrosas ambiciones una vez más, pero no hay de qué preocuparse. Mientras tenga confianza en sí mismo, Sonic puede lograr lo que sea que se proponga, solo necesita dar el primer paso. Y así emprendió una nueva aventura para salvar Little Planet, el mundo y el tiempo mismo del control de Eggman. Sonic llega a Little Planet, y luego de algunos viajes temporales, descubre que debe destruir los transportadores de robots de Eggman que se encuentran en el pasado, evitando un mal futuro donde Little Planet está contaminado y mecanizado. De esta forma, se crea un buen futuro donde la tecnología colabora con la naturaleza del mundo. Más tarde, Sonic es encontrado por una chica. Esta es Amy Rose, una erizo rosa muy alegre, energética, y de buen corazón. Tiene una determinación muy fuerte en todo lo que se propone. Apasionada y decidida, persigue sus metas hasta el final. Posee un espíritu de aventurera que la mantiene en busca de emoción y aventura. Es muy compasiva al punto que ayudaría a quien sea. Y su expresividad es capaz de levantar el ánimo de cualquiera, o dejar ver su fuerte temperamento. Le fascinan las cosas místicas, como la adivinanza o leer el futuro con sus cartas de la fortuna.
Amy vino al Little Planet ya que según sus cartas de la fortuna, ella tendría un encuentro del destino con alguien en este lugar. Al seguir el mensaje divino de las cartas se encontró con Sonic, cayó enamorada a primera vista, y empezó a seguir a su héroe azul en su emocionante aventura. Sonic está lejos de interesarse en un romance, por ahora. La entusiasmante pasión de Amy llega a abrumar a Sonic, poniéndose tímido y distante, pero aún así deja que ella lo siga como quiera, no le molesta tenerla cerca y está dispuesto a protegerla. Más tarde, Amy estaba siguiendo a Sonic, sin embargo, su persecución romántica no duraría por mucho. De la nada y en un instante, un robot aparece a toda velocidad y secuestra a la chica. Este es Metal Sonic, la más grande creación del Dr. Eggman. Es una copia robótica de Sonic capaz de igualarlo en velocidad y poder. Su programación lo hace leal a Eggman y ve a Sonic como su enemigo, aunque su alta inteligencia le da cierto grado de conciencia. Existe para cumplir un solo propósito: derrotar a Sonic y demostrar que es superior. Metal Sonic busca ser el único Sonic, ya que no pueden haber dos Sonics, solo uno puede ser el verdadero. Si Sonic representa lo que es vivir libre y ser tú mismo, Metal Sonic es la retorcida imagen de un Sonic sin libertad ni voluntad, atado a su programación, obligado a seguir órdenes, es el Sonic perfecto para Eggman, un Sonic que puede controlar. Sonic sigue con su aventura, determinado a salvar a Amy. A medida que recorre el Little Planet, no solo logra salvar cada zona, sino que las cambia a algo incluso mejor. Una zona urbana con luces de neón, que coexiste con un bosque. En el futuro por culpa de Eggman sería convertida en una zona decayente puramente urbana, con un cielo contaminado. Pero gracias a la ayuda de Sonic, la naturaleza se expande y decora la próspera zona urbana, donde el cielo es más azul que nunca. Unas ruinas antiguas subterráneas, inundadas en las profundidades del mar. En el futuro por culpa de Eggman se convertirían en plantas de agua industriales contaminadas. Pero gracias a la ayuda de Sonic, se transformarían en un acuario tecnológico que preserva la vida marina. Unas cuevas con cristales, instalaciones mineras y lagos de aguas claras. En el futuro por culpa de Eggman serían explotadas y convertidas en una ciudad distópica y descolorida. Pero gracias a la ayuda de Sonic, se transformarían en un santuario tecnológico que protege la flora y fauna de la zona. Y así con cada zona, Sonic toma acción respecto a lo que daña al mundo, ayudando a los demás y haciendo a la tecnología un aliado. Su proactividad trae armonía al mundo, y este en respuesta se vuelve más sostenible, colorido y próspero. En cambio, Eggman se aprovecha del mundo, sobreexplota los recursos naturales y usa la tecnología para controlarlo todo. Su egoísmo trae discordia al mundo, y este en respuesta se vuelve insostenible, opresivo y decayente. El mundo cambia según nuestras acciones. El destino llega tarde o temprano, cambiar para bien solo es posible siendo proactivo, de lo contrario, alguien más escribirá la historia. Luego de atravesar una ciudad con luces y autopistas, el encuentro destinado finalmente ocurre. Sonic se encuentra con Metal Sonic. El robot reta al erizo a una carrera a muerte, de la cual solo el verdadero Sonic puede ser el ganador. Amy estaba capturada al final de la pista, entonces si Sonic quiere salvarla, tendrá que ser el más rápido, ser el verdadero Sonic. Así, el momento decisivo ha llegado, y la carrera comienza. El erizo y la máquina corren a toda velocidad, poniendo a prueba sus máximas capacidades, teniendo una competencia bastante reñida. Luego de atravesar las autopistas llenas de obstáculos, Sonic por poco logra salir vencedor, mientras que Metal Sonic cae derrotado al estrellarse con una trampa de Eggman. Amy es salvada por Sonic, sintiendo un amor y confianza genuino por su héroe, el cual es auténtico no solo por su velocidad, sino por su gran corazón, al haber ayudado a quien es importante para él. Eggman escapa a su fortaleza metálica, y Sonic, ya teniendo todas las piedras del tiempo, recorre la peligrosa base del Doctor, enfrentando robots y peligrosas trampas, aunque ya sabe que este solo es el camino de la victoria. Al final de la base, Sonic y Eggman se enfrentan en la batalla final. Sonic derrota al Doctor y sus planes son arruinados una vez más. La base comenzó a derrumbarse, y justo en ese momento Amy aparece con la emoción de alcanzarlo, así que Sonic la toma en brazos, y juntos escapan de Little Planet. Ya de vuelta a su mundo, Sonic deja a Amy sana y salva en tierra firme, para luego desaparecer en el viento. El Little Planet es liberado de la cadena a la que estaba atado, así pudiendo seguir su órbita natural, manifestando la imagen de Sonic antes de irse. Y de esta forma termina la aventura. Sonic no solo logró salvar el mundo, sino que logró cambiarlo para hacer un mejor futuro.
Sonic estaba en uno de sus habituales viajes por el mundo en su avión, el Tornado, y de casualidad encontró una isla conocida como Westside Island. Encontrando el lugar perfecto para relajarse, Sonic se dirige a la isla para descansar un tiempo y disfrutar de la naturaleza y agradables prados verdes. Lo que Sonic no sabía es que cierto científico con mostacho lo estaba siguiendo hasta la isla sin que se diera cuenta. Unos días después, Sonic notó que un joven zorro lo estaba siguiendo. Sin darle mucha importancia, dejó que el zorro hiciera lo que quisiera. Este es Miles Prower, un joven zorro gentil, humilde, curioso e inteligente. Es un experto como mecánico y piloto, le encantan las máquinas y vehículos, y tiene 2 colas. Desde pequeño, los animales de la isla molestaban a Miles por tener 2 colas y le dieron el sobrenombre de Tails. Debido a esto, Tails era bastante tímido, inseguro de sí mismo, y se sentía bastante deprimido. Pero el día que conoció a Sonic todo cambió. Sonic era genial, rápido y confiaba en sí mismo. A Tails esto le fascinaba, quería ser tan genial como Sonic, su ídolo, entonces empezó a seguirlo. Al sentirse inspirado por cómo era Sonic, Tails empezó a tener una personalidad más energética y positiva, y adoptó su apodo como algo positivo al ver sus colas como un símbolo de valor. Para alcanzar la velocidad de su ídolo, Tails hacía girar sus colas, lo que eventualmente hizo que aprendiera a volar. Aunque Sonic dejó que el zorro lo siguiera sin mostrar preocupación o interés, lo observó de reojo todo el tiempo. Un día, Tails encontró el avión de Sonic en la playa. Emocionado de ver la fascinante máquina, corrió hacia el avión para mirarlo de cerca, hasta detenerse de golpe al darse cuenta que Sonic estaba tomando una siesta bajo las alas del Tornado. En ese momento, una gran explosión salió del bosque. Tails asustado se ocultó debajo del avión mientras veía un bosque ardiendo en llamas, explosiones y robots cavando en el suelo buscando algo. Al darse la vuelta vio a Sonic despierto y enojado, el cual sin perder tiempo se pone en acción y se dirigió corriendo al bosque en llamas, mientras que Tails inconscientemente iba siguiendo a Sonic. En el bosque, Sonic se encuentra con el Dr. Eggman, el cual reía excéntricamente con un nuevo plan. Resulta que Eggman siguió a Sonic hasta Westside Island en búsqueda de las Esmeraldas Chaos, volvió a capturar animales para convertirlos en robots, y estaba construyendo su arma definitiva, el DeathTech, una peligrosa base espacial con la que podría conquistar el mundo, y para potenciar esta arma necesitaría las Esmeraldas Chaos. De esta manera Sonic junto a Tails se embarcan en una aventura por todo Westside Island consiguiendo las Esmeraldas Chaos antes que caigan en las manos del Dr. Eggman, desde zonas tropicales, plantas químicas, ruinas acuáticas, casinos nocturnos, y así por varias zonas hasta llegar a Metrópolis, la base industrial de Eggman. Sonic y Tails liberaron los animales de cada zona y consiguieron todas las Esmeraldas Chaos, pero Eggman escapó en una fortaleza voladora para llegar al DeathTech. Entonces Sonic, el cual fue ganando confianza en el joven zorro a través de la aventura, dejó que Tails pilotara el Tornado, y juntos se fueron en una persecución por el cielo tras Eggman. Al llegar a la fortaleza, Eggman dispara al Tornado, haciendo que Tails caiga con el avión, mientras que Sonic recorre la nave. Eggman escapa en un cohete rumbo al DeathTech, mientras que Sonic no lo pudo alcanzar. Sin embargo, Tails regresó al rescate con el Tornado reparado y mejorado con un propulsor. Sonic se sube y Tails activa el propulsor, rompiendo la barrera del sonido y logrando que Sonic alcance el cohete. Sonic se adentra en el DeathTech, donde es intervenido por Mecha Sonic, un poderoso y robusto robot de acero. Ambos se enfrentan, hasta que Sonic destruye a su copia robótica. Viéndose acorralado, Eggman escapa para usar su última carta, y se sube a su robot definitivo, el DeathTech Robot, un imponente robot gigante hecho a semejanza del propio Eggman. Sonic y Eggman se enfrentan en la batalla final, y luego de una dura pelea, Sonic logra salir vencedor, haciendo que el robot explote, lo cual causó que toda la base espacial empiece a explotar. Sonic intenta escapar, y entonces...
Tails va a rescatar a Sonic con el tornado, y lo encuentra volando con un brillo dorado, como una estrella fugaz. Sonic se transformó en Super Sonic al usar el poder de las 7 esmeraldas caos, en manifestación de su corazón de oro, tan brillante como el sol. Y así esta aventura ha concluido, con el día salvado por Sonic y su mejor amigo. El Death Tech cae en llamas hacia la tierra, pero mientras iba cayendo había algo entre las nubes, una isla flotante. Esta es Angel Island, una isla paradisíaca llena de naturaleza y ruinas de civilizaciones antiguas, la cual flota gracias al poder de la Esmeralda Maestra, una esmeralda tan poderosa que puede neutralizar el poder de las esmeraldas Chaos. Es entonces que el Death Tech cae sobre Angel Island, haciendo que la isla caiga en el océano, causando un tsunami. En las profundidades de la isla, Eggman cayó en un palacio. En este lugar se encontró con la Esmeralda Maestra, y se le ocurre que con ese poder podría hacer que el Death Tech vuelva a funcionar. Sin embargo, resulta que la Esmeralda era protegida por alguien. Este es Knuckles, un Echidna sumamente fuerte, el cual es el último de su especie, descendiente del antiguo clan Echidna, y es el guardián de la Esmeralda Maestra. Es bastante serio, duro, testarudo, y un poco rudo. Pero tiene un corazón puro y un gran sentido del deber. Suele ser tranquilo, pero es fácil de hacer enojar, resolviendo las cosas a golpes. Es solitario, algo ingenuo y fácil de engañar. Ha tenido su misión de ser guardián desde que tiene memoria, no sabe quién le dio esa tarea ni por qué, pero lo hace, en completa soledad, comprometido y sin cuestionarlo, es su destino y lo cumplirá por siempre. Cuando ocurrió el impacto del Death Tech, Knuckles lo encontró en un lago, y lo confundió con el huevo de un dragón legendario, cuya leyenda cuenta que el huevo traería desgracia a la isla. Oportunista como nadie, Eggman engañó al Echidna diciéndole que él era solo un científico que venía a investigar el gran huevo, y que un erizo llamado Sonic venía a robar la Esmeralda Maestra. Knuckles confía en el doctor pensando que es alguien de buenas intenciones, y va en busca de Sonic, mientras que Eggman construye una base para reparar el Death Tech, además de convertir animales en robots y así conseguir las Esmeraldas Chaos. Días después, Sonic y Tails se encontraban lejos en una isla. Tails encontró a lo lejos una señal de energía de una poderosa esmeralda, quizás esto tendría que ver con el gran tsunami de hace unos días, así que fue a avisarle a Sonic. Mientras tanto, Sonic descansaba en la playa, cuando encontró en la arena un anillo que tenía grabado letras antiguas. Al ver esas letras recordó una leyenda sobre una antigua isla flotante. Hace miles de años, la isla era parte de un continente, lugar donde estaba la Esmeralda Maestra y su altar. Cerca del altar vivía una civilización que logró prosperar por mucho tiempo, sin embargo, un grupo de esa civilización quiso tomar el poder de la Esmeralda con fines egoístas, un poder que no les correspondía. Esto causó la ira de un guardián divino. En un instante, la civilización fue aniquilada y desapareció de la historia. Luego, parte del continente se separó de la Tierra, formando una isla que empezó a flotar hacia el cielo, ocultando en su interior la Esmeralda Maestra y a los pocos supervivientes de la civilización. Con un sentimiento por la aventura, Sonic decidió ir junto a su confiable compañero a buscar de qué se trataba aquella señal de energía a lo lejos. Sonic y Tails llegan a Angel Island en el tornado. Sonic se transforma en Super Sonic y vuela a toda velocidad hacia la isla. Sin embargo, Knuckles golpea por sorpresa a Sonic, le quita las Esmeraldas Chaos, y escapa. Viendo la aparición de un poderoso rival, y la isla siendo invadida por robots, la aventura de Sonic y Tails comienza, con el objetivo de liberar a los animales y obtener las Esmeraldas Chaos antes que Eggman. Sonic y Tails recorren selvas tropicales, ruinas subterráneas inundadas, montañas cubiertas en capas de hielo, y otros lugares que de a poco son dañados por Eggman, bosques son quemados, y ruinas antiguas son derrumbadas. Además, Knuckles bloqueaba el camino varias veces, siempre un paso adelante gracias a su conocimiento de la isla, su territorio. Luego de recuperar las esmeraldas, Sonic y Tails llegaron justo a tiempo a la base de lanzamiento del Death Tech, el cual ya estaba despegando. Sonic logra subirse en este, pero Eggman hace de todo para detener a Sonic, entonces en su desesperación saca su robot más poderoso, el Big Arms. Aún así, Sonic destruye la máquina de Eggman, y esta destrucción hace que el despegue del Death Tech se detenga, haciendo que vuelva a caer en la isla.
Sonic y Tails aterrizan en un bosque con hongos gigantes, allí ven a Knuckles salir de una habitación oculta. Sonic entra y encuentra un anillo gigante multicolor, que al tocarlo lo teletransporta a un palacio oculto donde se encontraba la Esmeralda Maestra. Ante su presencia, las Esmeraldas Caos empezaron a flotar y se transformaron en una versión más poderosa, las Super Esmeraldas. Sonic regresa del palacio oculto con más dudas que nunca, pero no hay tiempo que perder, y junto a Tails sigue corriendo para llegar al Death Egg antes que vuelva a despegar, recorriendo el bosque con hongos, una fortaleza voladora de Eggman, un desierto con pirámides antiguas, y unas cuevas que llevaban al volcán donde estaba el Death Egg. Sin embargo, este es activado, en señal de que el Doctor está por hacer su jugada final. En lo más profundo de las cuevas volcánicas, Sonic y Tails encuentran el palacio oculto, y al entrar a una sala con un mural profético se encuentran con Knuckles, quien decidió detener a Sonic a la fuerza y de una vez por todas, con tal de proteger su Esmeralda y su hogar. Sonic y Knuckles tienen un enfrentamiento climático, velocidad contra fuerza, enfrentamiento del cual Sonic por poco iba ganando. Sin embargo, la pelea es interrumpida por Eggman, quien aprovechó de robar la Esmeralda Maestra, traicionando a Knuckles mientras estaba distraído. Knuckles intenta quitarle la Esmeralda a Eggman, pero este lo electrocuta y escapa. Knuckles confundido procesa la situación, y comprende que Sonic no era el verdadero enemigo. Es entonces que Knuckles se une junto a Sonic para detener a Eggman, así que los lleva a una sala secreta donde había un antiguo teletransportador que los lleva a un santuario en las nubes. Al llegar al santuario, vieron que el Death Egg ya había despegado. Knuckles se queda al no tener fuerza para seguir adelante, pero confía en que Sonic y Tails detendrán a Eggman, los cuales corren a toda velocidad por el santuario persiguiendo al Death Egg, del cual salen robots para detener a Sonic, entre estos, una nueva versión de Mecha Sonic Mark II, el cual intenta detenerlos pilotando máquinas de Eggman, para luego enfrentarse cara a cara contra Sonic y Tails. Mecha Sonic es derrotado, y parte del santuario se empieza a derrumbar, por lo que Sonic y Tails corren a toda velocidad hasta alcanzar el Death Egg. Sonic y Tails finalmente recorren la base espacial del Doctor, su aterradora cúspide tecnológica, enfrentando armamento en cada rincón, trampas de antigravedad, y los robots más letales del Doctor, hasta que este se ve acorralado y se sube a Giant Eggman Robo, un robot colosal hecho a semejanza de Eggman, potenciado por la Esmeralda Maestra, así dando comienzo a la batalla final. Luego de una feroz batalla, Sonic destruye el robot y el Death Egg comienza a explotar, pero el testarudo Eggman aún no se rinde, y escapa por el espacio con la Esmeralda Maestra en su arma final. Sonic usa el poder de las Super Esmeraldas, las cuales desde la Tierra, lograron transformar a Sonic en Hyper Sonic, una versión más poderosa de Super Sonic. Mientras que Tails cae hacia la Tierra, Hyper Sonic persigue por el espacio a Eggman, esquivando asteroides y misiles hasta dar con el Doctor, el cual usa todo lo que tiene, pero no logra ser rival para Sonic y es derrotado una vez más. Sonic regresa a la Tierra con la Esmeralda Maestra, y junto a Tails en el tornado devuelven la Esmeralda Maestra a Angel Island. Al haber cumplido su propósito, las Super Esmeraldas regresaron a su forma original, dejando réplicas de piedra en el viejo altar. Con Angel Island de vuelta al cielo, Knuckles mira a sus nuevos aliados irse a por más aventuras, y agradecido vuelve a su tranquila vida. Después de todo, Knuckles es como una montaña, destinado a estar en un solo lugar, en contraste con Sonic, quien es como el viento, siempre libre y en movimiento. Pero la aventura aún no termina. Mientras descansaba, apareció un Egg Robo y lo atacó lanzando una bomba. El enojado Echidna persigue al Egg Robo por toda la isla hasta Sky Sanctuary, en donde se encuentra con la sorpresa que el Egg Robo reparó a Mecha Sonic y había robado la Esmeralda Maestra. Mecha Sonic ataca a Knuckles y por accidente destruye al Egg Robo, y la batalla final comienza. Knuckles se enfrenta al robot y logra derrotarlo, sin embargo, Mecha Sonic se levanta y rápidamente se sube en la Esmeralda Maestra, y usa su poder para transformarse en Super Mecha Sonic. El Super Robot y el Echidna tienen una dura batalla, pero Super Mecha Sonic no resiste ese poder por mucho tiempo, y es destrozado por Knuckles. El terreno se derrumba, y justo Sonic con el tornado rescata a Knuckles de caer al vacío. Aunque no admitan muy abiertamente su amistad, Sonic y Knuckles demuestran contar el uno con el otro como compañeros de lucha. Gracias a esto, Knuckles devuelve la paz a su hogar, terminando así esta gran aventura.